Buenas a todos. Perdonad el inicio un poco accidentado. Creo que me paso con el negro. Para todos aquellos que no lo sepan, el negro es mi color favorito. Y creo que se ve, ¿no? Por la pantalla. El 75% de la pantalla está en negro. Como siempre, yo voy a empezar la clase de la misma manera. Y mi introducción siempre es igual, es con un pequeño guión de lo que voy a hacer hoy. Lo primero son unas cuantas noticias. Y aquí es donde voy a poder contestar a Sebastián y a otra gente, porque básicamente voy a hablar de dos cosas. La primera va a ser de los trabajos y la segunda es de un tutorial que voy a tener que hacer esta semana y al que os voy a invitar si queréis venir. No es obligatorio para nada, pero puede ser que os interese. Y después de las noticias vamos a entrar en el tema que me toca explicar hoy, y hoy vamos a hablar de programación de operaciones. Y vamos a ver tres cosas. Project Scheduling, que es el problema más general, JobShop y Flowshop. Después del Flowshop voy a entrar en el... voy a ir bajando un poquito y voy a ver un proceso que es todavía más estandarizado. ¿De acuerdo? Me voy a centrar básicamente en métodos de solución y a pesar que me pedisteis en las explicaciones que intentara no resolver ejercicios numéricos, creo que hoy, para entender un poco cómo funciona el algoritmo y para intentar entender las claves que impulsan lo que hay detrás del algoritmo y el método de resolución, voy a intentar resolver algunos ejemplos de forma manual, pero no completos. O sea, simplemente voy a intentar que veáis la lógica que hay detrás, y para que veáis la lógica que hay detrás voy a hacer algunos pasos, algunas de las operaciones, no todas. El motivo de por qué no las voy a hacer todas es porque sería súper aburrido y porque cuando yo decidí entrar a ser académico, hace muchos años, el director de tesis de mi director de tesis llegaba como 15 minutos antes a las clases y en esos pizarrones antiguos, enormes, empezaba a escribir números, muchos números, números. Y se pasaba como 15 minutos escribiendo toda la pizarra de números. Siempre llegaba 15 minutos antes y cuando acababa de escribir el último numerito de abajo a la derecha, de los miles de numeritos que había, que eran cálculos como los que voy a explicar porque él era experto en esta área, decía, bueno, empecemos. Y entonces empezaba a explicar los numeritos. Y mis colegas del momento, que sufrían eso el viernes a las 5 de la tarde, bueno, el viernes a las 3 de la tarde, después del almuerzo, se quedaban dormidos. Era terrible. Yo dije, nunca jamás haré eso. Bueno, como mínimo la diferencia es que yo en vez de llegar 15 minutos antes y llenar la pizarra de numeritos, la lleno con vosotros. Pero no creo que haya mejorado mucho tampoco, ¿eh? No ha habido un gran avance tecnológico. La semana que viene no veremos programación de operaciones, veremos un problema muy concreto de procesos, de análisis de procesos, que es el equilibrado de líneas de montaje. ¿De acuerdo? Así que hoy tengo un tour de force porque tengo que acabar esos tres problemas de mayor a menor, lo cual hace que también sea un pequeño test para mí, porque yo siempre os he explicado de menor a mayor. Pero bueno, siempre hay que ver si algún cambio funciona correctamente. Yo no os tengo... ahora no veo ni siquiera la ventana. Bueno, da igual. Yo voy a explicar. Si alguno tiene algún tipo de preguntas, ya sabéis. Simplemente las tenéis que hacer, me cortáis y las hacéis. Vamos a los trabajos. A las noticias. Todos tenéis vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Algunos tenéis más detalle que otros, algunos lo tenéis más claro que otros. Durante esta semana y la semana que viene me juntaré con cada uno de vosotros para hablar exactamente de lo que tenéis que hacer con vuestro trabajo. Así que esperad un correo a lo largo de la semana
pidiéndoos una hora para la semana que viene o para finales de esta semana. ¿De acuerdo? Ahí voy a intentar ser mucho más claro a la hora de explicar qué es lo que os voy a pedir y voy a dejar de pedir. He borrado la pantalla, soy consciente. Lo que pasa es que no podía ver la opción de chat y no veo si me estáis haciendo ninguna pregunta y eso me pone un poco de nervioso. Ahora sí que voy a ponerlo todo. Algunos de vosotros seguramente ya tenéis una definición lo suficientemente clara de lo que podéis hacer o dejar de hacer, algunos de vosotros no. Así que la idea de la presentación o de esa quedada personal que voy a tener con cada uno de los grupos es precisamente para eso, para concretar a aquella gente que tenga dudas, intentar resolver qué dudas tiene e intentar encauzar el trabajo para que no sea una pérdida absoluta en una inmensidad de información. ¿Vale? Quiero dejar claro que antes lo que tenéis que presentar, vuestro entregable, está en 3 partes. La primera parte es que quiero que me hagáis un vídeo de aproximadamente 10 minutos explicando lo que vais a explicar. Y esto puede estar editado. ¿De acuerdo? Por tanto, podéis cortar imágenes, podéis decidir alguna cosa que creáis que os ha quedado mal, borrarla y volverla a poner, etc, etc, etc. Este vídeo me lo tenéis que enviar con suficiente antelación. Yo os pediría que fuera como mínimo con 10 días antes o 15 días antes de la presentación. Y básicamente lo que sirve es para que yo sepa que lo que vais a presentar lo vais a poder presentar y que tiene lógica. ¿De acuerdo? Si yo no veo que tiene lógica o dura 40 minutos, quiere decir que tenéis que hacer otra cosa. La segunda cosa que tenéis que hacer es un vídeo que es el que vais a hacer vosotros en clase. ¿De acuerdo? Obviamente, si os pido un vídeo antes es para que lo repitáis, pero quiero ver cómo lo hacéis en directo. Para evaluaros, básicamente para evaluaros. Y para que vuestros compañeros os vean. Y el tercer punto es, aparte del vídeo, que hagáis material de ayuda a vuestros compañeros. Y lo digo porque, como os dije, en el examen va a haber preguntas de lo que habéis explicado y, por tanto, como va a haber preguntas de lo que habéis explicado, crear material para ayudar a vuestros compañeros a entender lo que estáis explicando y para que puedan utilizar lo mismo que vosotros habéis utilizado. Por ejemplo, si habéis desarrollado un programa en Python, pues documentadlo lo suficientemente bien para que otra persona lo pueda utilizar y pueda entender lo que hay y pueda hacer alguna pequeña modificación. ¿Sí? Recordad cómo funciona el formato del examen. El examen, yo os voy a poner preguntas, vosotros vais a tener que escoger algunas, las que queráis, en el tiempo que haya, y lo que voy a valorar es cómo de distinto sea lo que hayáis hecho de vuestros compañeros, aparte de cómo de bien esté. Así que si recibo 7 trabajos o 7 respuestas iguales para un mismo ejercicio, la nota que os voy a dar no va a ser completa, aunque el ejercicio esté bien. El material de soporte que vais a poner aquí, el vídeo, en teoría es lo que tiene que servir para que vuestros compañeros puedan seguir y puedan resolver los ejercicios que les planteé de vuestro tema o de vuestra presentación. ¿De acuerdo? Por tanto, yo recomendaría que precisamente el único día que es obligatorio que vengáis, sí o sí, es el último día, el día de las presentaciones, porque todos vais a colaborar en entrenaros un poco para el examen. ¿Sí? Y por aquí acabo el tema de los trabajos. De nuevo, vais a recibir un correo mío mañana por la tarde, miércoles por la mañana, con más detalles. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Dime. una consulta. ¿Qué? Respecto al material que va a entrar en el examen final, Sí. porque como está incluido parte de lo que realice cada uno, ¿no podría pasar el hecho que también uno empiece a responder prácticamente lo mismo que uno realizó o explicó a sus compañeros?
yo voy a intentar que esto no sea una prueba de literatura. ¿Sí? Ajá. No sé si me entiendes con lo de la prueba de literatura. O sea, creo que todo el mundo está de acuerdo de que los clásicos se leen de una manera y es la única manera aceptada. Entonces, como la única manera aceptada de leer los clásicos es la interpretación canon, pues la única respuesta correcta a una pregunta es esa. Pero en nuestra área esto no va así. Entonces, si yo pongo un ejercicio, entiendo que vais a responder un poco distinto. No voy a pedir ningún ejercicio que simplemente sea pues, sustituir valores en una fórmula, porque eso es pregrado. No, por ¿Sí? supuesto, pero si es así, me refiero a que no va a haber alguna restricción. Por ejemplo, yo hablo de, no sé, scheduling y Bueno, de algún tipo de scheduling particular, y como está esa pregunta, voy a responderla porque en cierta manera yo también ayudé a generar material para ello. claro, lógico, eso está bien. Eso no Ok, lo veo mal. Lo que veo mal es que, como tú ayudaste a generar, no sé, por ejemplo, te toca a ti, tú decides hacer un ejercicio de scheduling y entonces haces un programa en Python y el programa en Python resuelve el problema de scheduling. Y entonces yo te pido una variante del problema de scheduling en el cual, en realidad, en vez de sumar los tiempos de completación, lo que haces es quedarte con el retraso, ¿vale? Y eso es un pequeño cambio en el programa. ¿De acuerdo? Entonces yo entendería que tu pequeño cambio en el programa fuera el tuyo. Pero lo que no entendería es que como tú has hecho el material, hagas el pequeño cambio, se lo distribuyas a todos tus compañeros y todos presentéis el mismo programa. O presentéis un programa que es básicamente el mismo, en el cual donde ponía Pepito pone Juanito. ¿Sí? entendido. Eso es lo que, si eso sucede, yo lo que haré será que esa pregunta os la puntuaré bien a todos, pero a lo mejor si lo han presentado 7, pues a cada uno le voy a dar un séptimo. ¿De acuerdo? Igual que lo de yo voy a poner muchas preguntas, no tenéis que contestarlas todas. Mi idea es que si hacéis una cosa medianamente decente, todo el mundo tenga de 4 para arriba. Pero entenderéis que tampoco os voy a decir exactamente dónde pongo las cosas porque quiero ver hasta dónde llegáis vosotros. Esto no es un curso de pregrado, esto para mí es un curso de magíster. Vosotros sois adultos y yo os tengo que tratar como adultos. Y eso implica que el sistema de evaluación también tiene que ser un poco futse para ver hasta dónde llega cada uno, qué es lo que quiere hacer cada uno y qué es lo que encuentra importante cada uno. Y la manera de hacerlo es quitaros presión de encima diciendo que os voy a dar muchas preguntas, quitándoos presión de encima diciendo que si no hacéis ninguna cosa que sea realmente ridícula, os voy a poner el 4 y ahí a empezar a trabajar cada uno. No os voy a poner tiempo, os voy a dejar todo el tiempo que queráis. Me enviáis un correo con vuestras soluciones, puede ser tan ordenado o desordenado como queráis y yo os puntuaré. ¿De acuerdo? Y por eso también creo que es importante lo de los trabajos, porque una cosa típica que me he encontrado muchas veces es que la gente, el día de trabajos, pues va a su presentación y el resto del tiempo está viendo el móvil. Pues no, intentemos realmente que sirva de algo. Y la mejor manera que se me ocurre es eso, puntuando lo que hagáis también en los trabajos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Venga, vamos al ¿Tengo una segundo. pregunta? Dime, Camila. El día de la presentación, el 7 de diciembre, ¿hay que mostrar el video o hay que presentar en No, no, vivo? no, no. Hay que presentar en directo. Ah, El ya. video me lo envías a mí como el 25 de noviembre o el 22 de noviembre para que yo lo vea antes y nos evitemos algunos casos que seguro que os habéis encontrado en algún curso en el cual toca una presentación y esa presentación no se sostiene. Ya. Entonces, si tú me la envías el 22 de noviembre en vídeo y yo veo que en vídeo te faltan cosas o te lías en algo que no toca o cualquier cosa, pues tenemos una opción de que yo haga feedback y lo hago en vídeo porque así tenéis 10 minutos, ¿sabes? Si me envías un vídeo de 25 ya sabes que tienes un problema. Pero si tú lo haces y no te obligas a grabar un vídeo de 10 minutos, lo más probable es que vengas a hablar conmigo y me hagas una presentación de media hora. ¿Cierto? Ya. ¿Y la diferencia entre estos dos videos, porque de lo que sale escrito en la pizarra? No entendí como la diferencia de los dos. ¿Perdona? ¿Puedes Como en la repetirte? pizarra. Ah, ¿se me escucha?
Se ha cortado. A ver, ¿cuál es la diferencia que hay? Básicamente es que yo quiero que hagáis la presentación en vivo. ¿Y por qué quiero que hagáis la presentación en vivo? Porque es importante ver qué habilidades tenéis de comunicación científica, de comunicación técnica. Entonces yo podría pediros que lo hicierais en un vídeo y grabarlo y poner el vídeo, pero no creo que sea igual de ilustrativo. Sí, o sea, mi pregunta era que en la pizarra se ha escrito como el punto A un video y punto 2 un video. Y no entendí cómo Claro. El 1A, el primer punto, es el vídeo que me envías a mí, que puede estar editado. O sea, tú puedes coger, grabar, cortar, poner una imagen, todo eso lo puedes hacer tú y me lo entregas. ¿Sí? Y eso, como es en, digamos, en diferido, es como las mejores imágenes de un partido de fútbol. Ya. Y ahora el otro es el partido en vivo. El partido en vivo tú tienes que ir ahí y a jugar el partido y yo te dejaré el control del Zoom y estaré presente, pero en vez de estar como estamos ahora con mi cara ahí y la letra en blanco, estará la computadora del que toque y las imágenes del que toque y vosotros, todos los miembros del grupo, hablando. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Muchas gracias, Pepe. De nada, Camila. Rolf, dime. Yo tengo una duda, porque la presentación en vivo, en directo, va a durar máximo 10 minutos o más. Máximo 10 minutos. 10-12 minutos como mucho. Por eso te pido un vídeo de 10 minutos, porque si editando no eres capaz de hacerlo en 10 minutos, en la cara no lo vas a hacer en 10 minutos. Ya, pero entonces la profundidad que nosotros tiene que ser incidir en puntos concretos que son claves. Ya. O sea, explicación de... No me vengas a explicar la literatura, un estado del arte, porque no llegas. Sí, obvio. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, me parece, Rolf, que a ti te toca una cosa de inventarios, pues mi modelo de inventarios es este. Voy a considerar esto, 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 esto y esto. Matemáticamente me sale esta formulación, que es en tu caso creo que es un programa dinámico. Pues tengo este programa dinámico, esta recurrencia. Estas recurrencias son estas dos partes. ¿Cómo las he implementado? En este Excel. Ahora, fijaros que cada una de estas casillas lo que está calculando es ese valor. Ya, ahora, pero no hay que profundizar en la formulación ni nada, porque al final ahí... Eso, sí que no es... material de soporte. Ya, perfecto. Porque me ha tocado ahí preguntar y ahí cuando uno empieza a explicar la formulación, solo explicando la formulación ya te demora. Se te van los 10 minutos, sí. Ya. Sí, no puedes hacer eso. Puedes explicar lo concreto, una cosa genérica, en 10 minutos. Ya. ¿Sí? Y las cosas que tú creas que son claves para entender y algo de conclusiones, ya está. ¿Sí? Ya, ahí muchas gracias. De nada. Piensa que son 10 minutos. Es que en 10 minutos llega para lo que llega. Juan. Hola, profe. Hola. En el primer video también tienen que estar todos los integrantes del grupo explicando. Hombre, convendría que se os viera alguno. En el primer video es cuando más creo que es necesario que estéis todos. En la presentación grupal, si os no perdáis tiempo. Y eso a lo mejor hace que os convenga que solamente hable 1 o 2 personas. Ya, a ver, que mi duda era como que cada uno en su casa se grabara y como que después juntáramos todos los videos. Claro, es que, bueno, pero ahí está lo de siempre. Lo que yo intento, digo, si quieres hacer algo que sea decente, vas a tener que hacer algo que no sea la suma de 3 partes. Ya. Porque si es aquello de lo típico que os habéis encontrado, no, es que esto no era mi parte, esto lo hacía la otra persona, queda un poco mal. ¿De acuerdo? Va a quedar un poco churro, que decimos en España. ¿Sí? Súper. ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos a lo siguiente. Una de las cosas que puede ser que alguno de vosotros encuentre la necesidad de hacer y que puede ser que no se lo hayan explicado bien o que no le hayan explicado lo suficiente para hacerlo, para sentirse cómodo, es el tema de la bibliografía. ¿Cómo buscar bibliografía? ¿Cómo detectar qué bibliografía realmente es interesante y qué bibliografía es un churro y no debería de uno perder tiempo en ella? Resulta que yo tengo alumnos de Magíster, 2 de ellos están aquí, creo. Sí, están los 2. Y tengo un tercer alumno del MCI que está en
Viña, que se están empezando a encontrar con ese problema, y como los tres trabajan en el mismo problema, bueno, en la misma área temática, que es la que empieza la semana que viene, y como tienen que resolver este problema, y quién mejor para explicárselo que yo, que soy su director de tesis, pues quedé con ellos, con los tres. Este jueves. Si no recuerdo mal, es a las 16:30 o a las 15:30. Si alguno de los dos me corrige, se lo agradeceré, creo que es a las 16:30. A las 16, profe. A las 16, pues a las 16. No, era a las 16:30. 16:30, vale, pues 16:30. Estáis invitados a apuntaros, a venir. No es necesario que yo sea vuestro director de tesis, ni es necesario avisarme. Yo voy a subir a Webcursos el enlace a lo largo del día de mañana. ¿De acuerdo? Y os voy a explicar cómo hago yo eso. En el fondo, tanto Valentina como Ignacio como Nicolás tienen un problema muy parecido, tienen una bibliografía muy parecida, y entonces lo que voy a hacer es aprovecharme del hecho de que ellos tienen una literatura muy parecida para explicar cómo hacer el proceso de búsqueda de la literatura que ellos van a necesitar con su tesis. Si alguien se apunta, pues verá cuál es el proceso que utilizo yo normalmente. Y de nuevo, es free, es gratis, no voy a cobraros. No forma parte del temario del curso, pero puede ser que alguno que quiera hacer una tesis científica les sirva de ejemplo para empezar, porque es una cosa que no os acostumbran a, no sabéis, puede ser que no hayáis hecho nunca. ¿Vale? Y esto era el anuncio de publicidad, para que lo sepáis. Los que quieran venir vienen, los que no quieran venir que no vengan. Sí que aviso que, obviamente, los alumnos Nicolás, Ignacio y Camila, pues van a sentirse mucho más cercanos porque ya saben en qué están trabajando y es bibliografía en su tema. Pero las herramientas son las mismas y son transversales, son independientes del problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dicho esto, vamos a empezar el tema de scheduling, que me toca hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, me recortáis. ¿Qué hacemos cuando hablamos de scheduling? Pues básicamente, cuando hablamos de scheduling, lo que estamos planteando son problemas en que nuestro objetivo es definir los instantes de inicio y finalización. A mi modo de ver, cuando uno se plantea la pirámide de las decisiones en una empresa, la programación de operaciones es lo que está más abajo, está aquí. ¿Por qué? Porque es el que transforma la idea general de lo que la empresa tiene que hacer desde la estrategia hasta hoy a las 3:57. Jordi Pereira estará dando una clase de magíster explicando scheduling a los alumnos del MIO en promoción 2020 y a un alumno del DIO promoción 2020. ¿De acuerdo? Ese hecho de llevar desde la idea global de estrategia, que la universidad puede decir actualmente que es entrar en el top 300 en un plazo de tiempo razonable, transformar esa imagen de la universidad hasta el punto que hay aquí abajo de hoy tengo que estar dando yo clases para conseguir eso, pues obviamente el scheduling es lo que se queda más abajo. ¿De acuerdo? Es importante esta idea de instantes de inicio y finalización porque la vamos a ver repetidamente a lo largo de la clase. La respuesta al problema, a pesar de que muchas veces parezca que es un número, en realidad va a ser, para nosotros, no un número, va a ser todas las tareas que se realizan. ¿Sí? Y eso es significativo porque todas esas tareas que se realizan, y cuando empiezan y cuando acaban dando el número, que es lo que muchas veces, si os acordáis del simplex, acaba llevando a la gente a decir la solución es 24.
Bueno, no, la solución es x1 vale 3, x2 vale 4 y la función objetivo vale 24. ¿Sí? Muy bien. Resulta, y aquí vamos a hablar de los trade-offs, que en la categoría de problemas, lo que entenderemos por scheduling, es un tema muy genérico. Y es tan general que incluye miles y miles de formulaciones de problemas. Podríamos intentar optar por una solución que funcionara en todos los casos. ¿De acuerdo? Pero esa solución sería genérica. Y las soluciones genéricas generalmente se comportan mal en casos particulares. ¿De acuerdo? Y cuando uno intenta resolver un problema y sabe que tiene un caso especial, pues tiene un caso especial. No tiene por qué considerar el caso genérico. Tiene que considerar el caso que está realmente tratando. Ahora unos años, bastantes, como 3 o 4 años, alguien me explicó que los médicos de la Chile y los médicos de la Católica generalmente se llevan mal. Y los médicos de la Chile dicen que sus colegas de la Católica solamente pueden operar con alta tecnología. Y los de la Católica dicen que los médicos de la Chile posiblemente pueden hacer una operación de corazón con un cuchillo. Pero ellos jamás harían eso porque tienen maquinaria. ¿Para qué quieren hacerlo con un cuchillo? ¿De acuerdo? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Según nos vayamos especializando, nos vamos a encontrar con un término mayor de eficiencia. Y ese trade-off está profundamente asociado con un tema de estrategia de operaciones. Si os acordáis, nosotros hablábamos, cuando hablábamos del ajuste, ¿sí?, del ajuste estratégico, decíamos que teníamos que situarnos en esta banda. Y esta banda básicamente decía que respondíamos a las necesidades de los clientes, que podían ser menos o más diversas, con mayor eficiencia o eficacia de nuestras operaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo lo que nos encontrábamos es que si nosotros teníamos un trabajo que nuestro cliente podía pedir cosas extremadamente dispares, nos encontrábamos aquí y nosotros le teníamos que dar un sistema que fuera más eficaz, que quiere decir que da más solución, que da solución, pero le importa menos el costo, lo que le importa es realmente solucionar el problema. Sin embargo, si nos íbamos yendo hacia abajo, nos encontrábamos con que teníamos que ser extremadamente eficientes. ¿De acuerdo? Esto de aquí se traslada en el modelo en el cual uno acostumbra a operar. Entonces, arriba, normalmente, cuanto más arriba estás más en proyectos singulares. Que quiere decir cosas que se hacen una vez. Por ejemplo, si uno construye un hospital, pues generalmente los hospitales no se construyen en líneas de producción. Se hacen específicamente para las necesidades de la región, del momento, la maquinaria disponible en aquella época, etc., el presupuesto. Y por tanto es un proyecto de una vez, no se van a hacer 5 iguales. Y según vas bajando para abajo te encuentras en lo que se llamaría una línea de producción. Poca estandarización, todo uniforme, claramente eficiente. ¿Sí? Fijaros que este hecho hace que, sí, podrías hacer un proyecto singular de la línea de producción y podrías decir que cada auto que se fabrica es un proyecto singular y hacerlo uno a uno y tratarlo como el problema matemático asociado al proyecto singular. Y sería válido y resolverías el problema particular, pero no serías eficiente. Y cuando me refiero a eficiente, quiere decir que obtienes los mejores resultados, ¿sí?, y en el tiempo mínimo. Esta relación y este ajuste lleva
a la consideración de estos 3 problemas. ¿Por qué? Pues porque el primer problema que vamos a ver, que se llama RCPSP, que está aquí arriba, está asociado a los proyectos singulares. Las líneas de producción, el proceso en flujo, es lo que está asociado al flowshot. Y por el medio tenemos el problema, como siempre. El problema normalmente no es cuando es blanco ni es negro. El problema es cuando está en la escala de grises. ¿De acuerdo? Y este problema de intermedio son problemas que no son tan generales como los proyectos singulares, por tanto los recursos son más específicos, pero no son tan definidos como la línea de producción en que todos los autos pasan por igual. A este tipo de problemas, en los cuales la maquinaria, el tipo de equipamiento que hay es mucho más limitado, no es genérico, pero las rutas de cada elemento pueden ser diferentes, a este tipo de problemas se les llama job shop. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el desarrollo desde arriba hasta el final. Hasta abajo. ¿Sí? Pero antes de ello me gustaría hacer un pequeño aclaratorio. Y este pequeño aclaratorio tiene que ver con cosas que ya sabéis y que muchas veces nos olvidamos. Nosotros ya, todos los aquí presentes, identificamos directamente y sin necesidad de que nos lo expliquen qué es una carta Gantt. Como yo vengo de otra parte, no le llamo carta Gantt, le llamo diagrama de Gantt. ¿Sí? Y esto, bueno, no creo que nadie me diga que no sabe qué es un diagrama de Gantt o qué es una carta Gantt. Voy a dar por hecho que lo sabéis. La carta Gantt o el diagrama de Gantt lo hizo un tal Henry Gantt, que fue un pupilo del primer ingeniero industrial, que es Taylor. ¿Vale? La carta Gantt o el diagrama de Gantt es una herramienta que brilla por su sencillez. Me habréis oído decir alguno de vosotros en clase, creo, que un diagrama de Gantt lo puede entender todo el mundo. Lo puede entender un analfabeto. No necesitas estudios universitarios para entender cómo funciona una carta Gantt o un diagrama de Gantt. Y eso hizo que se transformara en el primer método estandarizado que salió de ingeniería industrial, que todo el mundo fuera de ingeniería industrial utiliza y que no sabe ni siquiera que es de origen ingeniería industrial. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que sea muy sencillo y que lo pueda entender, yo creo que hasta un elefante, no significa que sea el mejor método para hacer las cosas. Y los que habéis hecho gestión de operaciones avanzadas, habéis estudiado una variedad de métodos con muchos nombres, del cual yo creo que el nombre que más recuerda a la gente es CPM o PERT, o diagrama de PERT. ¿Sí? El diagrama de PERT, si lo miráis en un software moderno, en realidad, por ejemplo, Microsoft Project, en realidad le llaman diagrama de PERT con unas gotillas a la derecha, A o N o A o A, que no es me interesa aquí empezar a discutir sobre historia, pero si alguno de vosotros tiene una mentalidad un poco más anciana como yo y le gusta la historia, pues no le llamaban, en los años 60 se le llama diagrama de Roy. Que es un señor francés, que creo que todavía está vivo. Al menos hace 5 años estaba vivo. El CPM, el diagrama de PERT, el diagrama de Roy, todos estos métodos, que son métodos de los años 50, 60, que son los métodos que normalmente se utilizan a la hora de hacer cálculos en proyectos, como mínimo los cálculos iniciales, los cálculos básicos, son métodos que se basan en hacer un grafo de preferencias. ¿De acuerdo? ¿Y qué se entiende por un grafo de preferencias? Pues lo que haces es que cada tarea, supongo que vosotros en clase
os explican el diagrama con actividades en los vértices, porque creo que es el más frecuente a día de hoy. El 90% de la gente utiliza actividades en los vértices. Si lo que digo no es correcto, Camila, o cualquiera de los otros, me lo decís para que explique actividades en arcos, me cambio, hago el switch y lo intento explicar en actividades en arcos, o os explico cómo funcionan actividades en vértices. Cada actividad es un vértice, entonces si A es precedente de B, lo que se dice es que hay un arco entre A y B. ¿De acuerdo? Estas relaciones son las básicas en scheduling. Las relaciones básicas de scheduling es precedencias. La segunda relación básica que hay en scheduling se debe a algún tipo de relación asociada a algún recurso que se transforman en disyuntivas. Una relación disyuntiva básicamente lo que dice es que se tiene que cumplir una de estas dos. O A se hace antes que B, o B se hace antes que A. Por tanto, fijaros que una relación de tipo disyuntivo no fija orden, pero implícita o remarca que dos cosas no se pueden hacer a la vez. ¿De acuerdo? Las relaciones de tipo disyuntivo veréis que aparecen, sobre todo en JobShop. En JobShop son la mejor manera de representar las actividades, pero están implícitamente en las otras dos. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto si son cosas que ya habéis visto y después no las voy a volver a utilizar? Pues por un motivo muy simple. Yo no voy a hacer Gantt casi. Para mí el diagrama de Gantt es la mejor manera de graficar la solución. ¿Vale? Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Una carta Gantt es una herramienta muy fácil y comprensible para hacer una solución, pero no lo es todo. Todos estos métodos, que están basados en teoría de grafos, y estos de aquí, teoría de grafos. Ahora esto está tapado porque mi cara es enorme. Todo lo que está basado en teoría de grafos sirve básicamente para resolver el problema y para plantear los datos de partida. ¿De acuerdo? Y es importante notar esta diferencia porque lo que vamos a encontrarnos es que yo os recomiendo que uséis la carta Gantt, pero no que utilicéis la carta Gantt como una herramienta de cálculo, sino que utilicéis la carta Gantt para representar el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Teoría de grafos, en teoría ya habéis visto, sabéis que es un vértice, sabéis que es una arista, sabéis que es un arco. Una arista es cuando no tiene dirección, aquí es un arco, porque fijaros que tiene esta flechita, que básicamente indica que algo se tiene que hacer algo antes que otra cosa. La herramienta de cálculo en un grafo normalmente es el cálculo de caminos, por tanto generalmente se pone un vértice origen y un vértice destino, artificiales, etc. etc, etc. Y lo que diferencia la teoría de grafos de los problemas de scheduling es que generalmente en los problemas de grafos no hay recursos y por eso puedes calcular la distancia de cada camino. Y en el caso de un problema de scheduling, pues hay estos recursos que básicamente implican que algunas actividades, sin saber qué precedencia tienen precedencias, pero no sé cuál de las dos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Alguno se ha quedado dormido ya? No, porque el que se ha quedado dormido, el que se ha quedado dormido seguro que no contesta. Esa es la ventaja, ¿no? Lo que sí, tenía una bajada de 5 megas al principio de la clase, pero ahora anda parejo. Tenía una bajada de 5 megas.
Sí, pero bueno, ahora yo tengo una bajada por ahí de 5 megas, pero mi cable por ahora lo acepta. Si se cae, entonces tengo que apagar la otra computadora. O a lo mejor me estoy perdiendo algún chiste de 5 megas que no pillo. no era un chiste. Gestión de proyectos. El problema más genérico. Lo que tienes es N actividades. Para cada actividad. Tienes una duración. Hay precedencias entre actividades. Por tanto, hay algunas actividades que se tienen que hacer antes que otras. Y después hay unos recursos disponibles, personal, maquinaria, lo que sea, y que las actividades necesitan. Y estos recursos son finitos. ¿De acuerdo? Quiero indicar la importancia de este concepto de que los recursos son finitos, volviendo a un libro de historia. Para aquellos que no les gusta la historia, el profe, yo soy lo peor. Porque a mí me gusta mucho la historia, mucho. Y yo si la historia diera de comer mejor, sería historiador. Pero da mejor de comer la ingeniería, así que soy ingeniero. Tenéis que pensar que lo que estáis estudiando en ingeniería tiene una historia detrás. Hay alguien que lo hizo por algún motivo y generalmente vosotros estudiáis CPM, PERT. Y no sé si el profe de gestión de operaciones avanzadas os explicó de dónde se origina estos métodos. Estos métodos se originaron en la carrera espacial. O sea, la NASA fue la que desarrolló gran parte de estos métodos. ¿Sí? Entonces, yo no sé si alguna vez habéis oído a Kennedy decir que ellos iban a poner un hombre en la Luna para tal fecha, antes del final de la década. Pero seguramente conocéis un término que se llama la carrera espacial, que era la Unión Soviética y Estados Unidos intentando los dos poner un hombre en la Luna, a cualquier costa, a cualquier precio. ¿Sí? Si os fijáis en el CPM, en el método de CPM, que es el que se utiliza normalmente y se explica en clase, no hay recursos. No hay recursos porque la persona que inventó el método le dijeron que tenía un cheque en blanco y que podía gastar todo el dinero que quisiera, que no había ningún problema. Y por eso no había recursos. Pero el resto de mortales ahora vivimos en una situación post-pandemia, de nueva normalidad. Y los recursos son finitos. Y los recursos están limitados. Por tanto, no se puede hacer cualquier tipo de actividad, solamente se pueden hacer algunas actividades a la vez, dependiendo de la limitación de recursos. ¿Vale? Y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy rápido, que es el del recurso 1. Vale. Si vosotros miráis un problema estándar o el CPM, lo que os diría es que como A, B, C y D no necesitan de nada, pues se pueden hacer las tres en paralelo. Y la fecha de inicio de las tres es 0. Empiezan en 0 y una acaba en 6, otra acaba en 1, otra acaba en 1 y otra acaba en 2. Pero ahora, si os miráis los recursos, 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, 6 más 2, 8. Por tanto, necesitaríais 8 recursos. Y solo tenéis 7. Y el hecho de que tengáis solamente 7 hace que sea imposible hacer A, B, C y D a la vez. ¿De acuerdo? ¿En qué orden se tienen que hacer? Pues no lo sé, a lo mejor B se tiene que hacer antes que C, a lo mejor C se tiene que hacer antes que B, o a lo mejor A y B y C se pueden hacer a la vez, pero A se tiene que hacer antes que B,
y así ya nos resolvemos el problema. ¿Sí? Fijaros que el hecho de que haya esta limitación de estos recursos de aquí y estos recursos de aquí introduce el límite, fijado por esto de aquí, de las cosas que se pueden hacer a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo por si hay algún despistado o persona que no se acuerda de cómo funciona el CPM y como es un cálculo súper fácil y es un cálculo que voy a hacer de nuevo o que voy a necesitar en algún momento, cuando se hace un CPM básicamente lo que se dice es que hay un vértice inicial y un vértice final, ficticios, y entonces lo que se hace es dibujar cada actividad está en un vértice. La A, B, C y D no tienen ninguna precedencia, por tanto van directamente aquí. Este arco tiene duración 0. Ahora fijaros que la E y la F dependen de B. Luego la G depende de C. Luego la H depende de D. Luego la I depende de E. Y ahora la J depende de A, de F y de I. Y las que no dependen de nadie, quiere decir que tienen como sucesor al final del proyecto. Ahora, cada arco tiene una duración igual al vértice del que emerge, de su origen. Por tanto, 6, 1, 1, 2 quiere decir 6. Supongo que como todos los alumnos que estamos aquí somos de los buenos, entendéis que el hecho de que ponga 2 veces el B igual a 1 no quiere decir que tenga que pagar 2 veces el precio. ¿Sí? Significa simplemente que hago 1. Tiene que pasar 1 entre el inicio de B y el inicio de E y tiene que pasar también 1 entre el inicio de E y el inicio de F. Como mínimo 1. Ahora es 3, 5, 6. 3, 5, 6. 3, 2, 4. Sí, esto sería el grafo que representa el proyecto. Y ahora, para calcular las fechas de inicio, pues se haría un camino de izquierda a derecha. Y cuando hay algún tipo de unión, pues nos tenemos que quedar con el máximo. Por tanto, este sería 6, aquí sería 0, 1, 0, 2 y aquí sería 10. ¿De acuerdo? Y eso significa que este proyecto, si tuviéramos recursos infinitos, lo podemos hacer en 10. Fin. Vale, ahora, si tenemos recursos limitados, fijaros que va a haber que elegir cosas como, por ejemplo, que si A, B y C no se hacen a la vez, pues entonces C podría empezar en 1 en vez de D en 0, y entonces esto empezaría en 2 y ver si todo lo demás cuadra, que no lo sé. Por tanto, como yo no sé si va a cuadrar lo demás o no, tengo que empezar a plantearme métodos para solucionar ese problema. ¿De acuerdo? Y los métodos que tengo para solucionar ese problema en la literatura se denominan o secuenciador serie o secuenciador paralelo. Y como el más fácil de los dos es el secuenciador paralelo, vamos a ir al secuenciador paralelo, ¿de acuerdo? La idea del secuenciador paralelo es hacer una simulación. Creo que habéis tenido un curso de simulación, ¿no? ¿Podéis corregirme si no lo habéis tenido este año? ¿Hola? Sí, además tenéis un curso de simulación. Creo que es un curso de simulación en que hacéis, sobre todo, simulación estocástica y utilizáis un software de Excel, ¿no? Sí. Vale. Yo voy a hacer una simulación que es lo que se conoce como una simulación discreta determinista. Y eso es lo que es un secuenciador en paralelo.
¿Cómo puede ser discreta y determinista? Discreta quiere decir que lo voy a mirar por instantes de tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Por tanto, no es continua. Y es determinista. Y es determinista porque no va a tener aleatoriedad. Voy a suponer que estos datos realmente son correctos. No hay ningún tipo de aleatoriedad. Y entonces, como no hay ningún tipo de aleatoriedad, me voy a poder permitir el lujo de hacer una simulación en la cual van saltando los instantes de tiempo y como van saltando los instantes de tiempo, lo único que tengo que hacer es ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Aquellos de vosotros que me habéis tenido como profesor de gestión de operaciones o que os acordáis de gestión de operaciones, recordaréis que en planificación agregada había una cosa que se llamaba planificación intuitiva, en la cual se utilizaba un archivo, una hoja de cálculo en Excel para poder evaluar un plan que escogíais vosotros. Ese plan era el resultado de una simulación. Para simular no es necesario que haya aleatoriedad. Lo único que, si hay aleatoriedad, la simulación se vuelve más interesante, porque trabajar de forma exacta, digamos, sería mucho más complejo. Trabajar analíticamente en un problema determinista es más fácil que en un problema estocástico. Por eso la simulación se vuelve mucho más útil en los problemas estocásticos, pero eso no implica que no se pueda utilizar en un problema determinista. Igual que no se puede igual que el hecho de que haya aleatoriedad no significa que no se pueda trabajar con una fórmula cerrada o a través de un teorema en el caso aleatorio. ¿Vale? Muy bien. Entonces, básicamente lo que hace este modelo es que se sitúa en el instante t igual a 0 y decide qué hacer. Entonces, si nos vamos aquí, fijaros que tengo 4 tareas que podría hacer en el instante 0, que son la tarea A, la tarea B, la tarea C y la tarea D. Por tanto, tengo 4 candidatas. Y lo que hace un secuenciador en paralelo es dar un valor de criticidad a cada tarea o a cada actividad. Y como ese valor tiene que estar asociado a alguna cosa del problema, yo lo que voy a hacer es resolver este problema del CPM completo, la parte que no había resuelto, que es el camino en sentido contrario. El camino en sentido contrario, fijaros que aquí me daría un 10, aquí un 6, aquí un 4, aquí un 1, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 4, 10 menos 3, la última vez que lo calculé eran 7, 7 menos 2, la última vez eran 5 y un 3. Aquí un 0. Vale. Y ahora, vosotros, por lo que os han explicado, puede ser que os acordéis de que los valores que hay ahí, la diferencia entre el valor en rojo, que es la fecha máxima, y el valor en azul, que es la fecha mínima, tiene un nombre, se le llama margen, y implica cómo de crítica es una actividad. Aquellas actividades que tienen poco margen o que tienen margen cero son las que deberíamos de prestarles más atención, porque si ellas se retrasa el proyecto en general. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que hace el método o un secuenciador en paralelo es mirar estas tareas y decir cuáles son más críticas. Entonces, fijaros que la tarea... Dime. Entonces, el margen al final es lo mismo que como la holgura. Exacto, el margen es la holgura. Como holgura. Bueno, holgura y margen son sinónimos. Yo le llamo margen, pero ya sabéis que yo utilizo palabras diferentes a vosotros. Cosas que tiene la lengua. Es lo mismo, la holgura es el margen. En inglés el término es slack. Que es la holgura que se utiliza en programación lineal también. Yo le llamo margen
porque es la palabra que utilizaron para enseñarme a mí, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, fijaros que lo que haríamos es que está claro que A y B las tengo que hacer. ¿Sí? Pero entre C y D, que no caben las dos, porque si hago las dos me quedo sin tiempo, parece que es más urgente hacer C. ¿Sí? Por tanto, lo que yo haría es, en el instante t igual a 0, empiezo a hacer A, B y C. Y ahora fijaros que en el instante t igual a 0, si lo dibujo como una especie de diagrama de Gantt, hago A, que lo voy a pintar en azul, hago B, que lo empiezo a pintar en rojo, hago C, que lo empiezo a pintar en verde, y si ahora veo el recurso 1 o el recurso 2, fijaros que en el instante t igual a 0 empiezo la actividad A, que requiere 2 y 1, y dura 6, por tanto, vamos a pintar 2 cuadritos de alto y 6 cuadritos a la derecha, 3, 4, 5, 6. Y ahora requiere 1 del recurso 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora B dura 1 y requiere 1 solamente de este. Y ahora C requiere 3 y 1 y dura 1. ¿De acuerdo? Y ahora si quisiera yo meter D, fijaros que como la barrita esta está limitada a 7, y la barrita esta está limitada a 4, pues D no cabe. ¿Vale? Recordad que D, para aquellos de vosotros que no os acordéis, D dura 2 y sus recursos son 2 y 0. Por tanto, fijaros que superaría. Si la pongo aquí, superaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora ya no puedo hacer nada más en el 0, en el instante 0. Por tanto, me voy aquí y digo, ¿cuál es el siguiente instante en el que sucede algo? Por eso se llama discreta. Pues el siguiente instante en el que sucede algo es t igual a 1. Y en t igual a 1, fijaros que lo que sucede es que se acaba B, porque estoy aquí, se acaba B, la barrita en rojo ya no estará, se acaba C, y los candidatos las actividades que puedo empezar a hacer son la E, la F, la G, la E, la F y la G, porque se han acabado B y C, y la D. Por tanto, la E, la F, la G y la D. ¿Vale? Y para escogerlas, pues vuelvo a hacer lo mismo que antes. Tengo que mirar cuál es la que tiene mayor holgura o mayor margen. La D sigue teniendo margen 5. La E, la F y la G pues son 0, 0 y 3. Por tanto, la primera que haría sería la E. ¿Sí? La primera que haría sería la E, que la voy a pintar en este color. Vale. Y la E dura 2 y usa recursos, no, dura 3 y usa recursos 1 y 1. Por tanto, fijaros que ahora lo que sucedería es que
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Miro a ver si cabe algo más en el instante 1. Voy a la F podría ser, la F dura 5. Y usa recursos 2 y 1. Y cabe, por tanto lo hago. Y ahora lo voy a poner en este color que va a ser este gris. Dura 5 y recursos 2. No, en este color que es el naranja, ¿para qué cambiarlo? Y usa recursos 2 y 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a ver si cabe algo más. Es un poco pesado, pero es como funciona. El siguiente que intentaría mirar es el G, que el G requiere 3 y 0. El G dura 6 y tiene recursos necesarios 3 y 0. Fijaros que este no cabría porque me pasaría de altura. Serían 1, 2, 3, no cabe. Me paso de altura. Por tanto, como me paso de altura, pues no puedo hacer el G. Pero el que sí que puedo hacer porque cabe es el D. Y entonces hago el D, que dura 2. Y usa estos recursos. ¿De acuerdo? Por tanto, hago el D. Y creo que ya entendéis la lógica del algoritmo, ¿no? Ahora lo que haría sería esperarme hasta el instante 3, que es cuando acaba el negro. O sea, este tendría... Pasaríamos a t igual a 3. Y ahora lo que pasa en t igual a 3 es que se acaba el D. Tendría que mirar los candidatos, and so on, and so on, and so on, and so on, and so on. ¿De acuerdo? ¿Sí? La idea del algoritmo o de un algoritmo en serie, digo, en paralelo, es bastante atractiva. La parte por la que la llamo atractiva no es porque sea muy bonita o muy guapo. No, no, le llamo atractiva porque es una manera muy parecida a resolver el problema con la forma que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con la forma humana de resolver el problema? Pues la idea de cómo resolver normalmente un problema un humano es que no resuelve el problema hasta que se le plantea. Por tanto, va haciendo lo que se entendería como una política de pelotas fuera. Según vienen los problemas, los resuelvo. ¿De acuerdo? Y la idea, la otra idea que tiene es siempre intentar usar todos los recursos. ¿De acuerdo? Esta es la parte buena. Estos son los pros. Los contras, este sistema no asegura alcanzar el óptimo. ¿Vale? Y el motivo por el que no asegura alcanzar el óptimo es que es demasiado egoísta. Por tanto, puede ser que en algún momento te valga la pena dejar la máquina un tiempo vacía o un recurso vacío esperando que acabe otra cosa para hacer una actividad que es muy larga o que requiere muchos recursos.
y el método en paralelo, como tiene una obsesión por siempre intentar usar todos los recursos al máximo, esa sensación glotona que le lleva acaba haciendo que a veces se olvide de dejar a algunas cosas adelantar. ¿De acuerdo? Y la manera de intentar explicarlo, y con eso vamos a acabar el bloque, y el siguiente bloque vamos a empezar justo con la otra alternativa que no tiene este problema, es que os imaginéis un flujo de una ciudad de autos y penséis en qué es la política en paralelo de esos autos. La política en paralelo de esos autos es que los coches, según van llegando, entran en la ruta 68 y todos van a la misma velocidad, todos juntos, siempre saturando al máximo, ¿vale? Y eso es una solución, es la solución posiblemente más exitosa para maximizar el flujo de transporte. Pero todos conocemos que si viene una ambulancia, esa ambulancia tiene prioridad y lo que hace la gente es apartarse para que la ambulancia vaya más rápido, ¿sí? A lo mejor en promedio el resultado es peor, porque ese hecho de que todo el mundo se tenga que apartar y después se tenga que volver a colocar, en promedio hace que todo el mundo vaya un poco más lento. Pero es crítico que ese producto o esa ambulancia llegue la primera. Lo que le falta al paralelo es esa consideración de decir, bueno, a lo mejor me vale la pena esperarme un rato para que otra cosa pase antes, que es más urgente, y después yo me reintroduzca. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo método, que es un método de secuenciador en serie. El secuenciador en serie, la idea que tiene es intentar evitar esta miopía de llenar absolutamente todo como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Pues si no tenéis dudas, yo recuerdo que os recomiendo dejar 10 minutos de descanso y después volver. Dime, Diego. Y después volver. La clase empezará a las 5. A las 5, sí. Dime, Diego. No, estaba poniendo la mano arriba para la asistencia. No, eso lo hago en el momento en que me da la gana a mí de clase. Es una manera así de tocaros la moral, ¿vale? Bueno, pues si no hay dudas, descansamos ahora y nos vemos en 20 minutitos.